No están solos y nunca estarán solos. Este fue el mensaje que envió Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Juan Ramón de la Fuente, durante la conferencia mañanera, que se realiza todos los días aquí, ante medios de comunicación, a todos los connacionales mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos. De entrada, dijo que ante la eventual amenaza de Donald Trump de deportar a estos trabajadores migrantes, el gobierno de México responderá con programas de apoyo social a estos mexicanos que reingresen a nuestro país y por ello mismo habrá un bono de cerca de 2,000 pesos o algo así como $100 aproximadamente para que se trasladen a sus lugares de origen, además de incorporarlos a todos los programas del Seguro Social y del Bienestar del gobierno de México. También se ha dispuesto de más de 4,600 abogados, funcionarios y asesores legales en los 53 consulados de México en los Estados Unidos para brindarles información y ayuda legal en caso de que sean detenidos para una posterior deportación. Ahora bien, sobre los temas de que Donald Trump declararía a los grupos terroristas, a los cárteles de drogas mexicanos y de que a partir de ahora el Golfo de México será conocido en los Estados Unidos como el Golfo de América, se espera que la presidenta de México emita una declaración al respecto durante el transcurso de esta tarde o hasta el día de mañana, que se lleve a cabo la próxima conferencia mañanera. Una liberación muy esperada, la que se ha producido este domingo. Estas 3 mujeres han pasado uno de los cautiverios más largos de la historia, 471 días, y por eso, de momento, siguen ingresadas bajo monitoreo médico en este hospital de la periferia de Tel Aviv. Su familia nos ha contado que se encuentran sorprendentemente bien. Sin embargo, los palestinos han sido excarcelados mucho más tarde de lo previsto, no han salido de las cárceles hasta bien entrada la madrugada y además las celebraciones han sido reprimidas por la policía israelí. En cualquier caso, este primer canje da esperanzas para que este acuerdo vaya siguiendo la hoja de ruta y ya se esperan las próximas liberaciones para este siguiente sábado. Emily está con muy buen ánimo y en el camino hacia la recuperación. Como quizá vieron ayer por la noche, tiene un aspecto increíble. Está fuerte y resiliente. Hemos esperado mucho para conseguir este acuerdo y sin la ayuda de Trump no lo habríamos conseguido. De momento, las 3 siguen ingresadas en este hospital de Tel Aviv a la espera de ser sometidas a varios chequeos médicos. Esto tomará algunos días hasta que completemos todos los exámenes necesarios y tratemos lo que encontremos. La excarcelación de los presos palestinos, en su mayoría mujeres y detenidos sin cargos, fue registrada con retraso y se vio afectada por la represión de las fuerzas de seguridad. Esperamos verlos pronto con nosotros. Nuestra alegría es incompleta por los mártires y la destrucción en Gaza. Son 44 años en prisión. Estoy preparando todo. Pero el triunfo de esta primera jornada de tregua da impulso a las siguientes 6 semanas de liberaciones. La Voz de América dialogó con exsecuestrados, quienes hace tiempo regresaron a su casa y nos narran sus peores recuerdos del cautiverio. Desde pesadillas, no dormir, no estar, escuchar un ruido, una moto o algo y saltar. O sea, todo influye. Nuestra vida ha cambiado, somos otras personas y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y ya el siguiente canje se espera para el próximo sábado, cuando saldrán de Gaza 4 rehenes israelíes y de las cárceles israelíes varias decenas de presos palestinos. Yeas are 99, the nays are 0. The nomination of the great Senator Marco Rubio from the state of Florida is confirmed. It's a transformational moment. The United States, I think, is now, as President Trump pointed out last night, and I believe deeply, we are headed into a new era that I think will make the world a safer place. We have a president who yesterday, President Trump made clear in his inaugural speech that one of the primary goals of American foreign policies is the promotion of peace. Of course, peace through strength, peace and always without abandoning our values, but I think it's extraordinary that it's something that needs to be said and hasn't been said enough in recent memory.